Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras huía, apresuradamente se le cayó el niño. Diga conmigo, se le cayó el niño. Se le cayó el niño. Y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora vaya conmigo al capítulo 9 de segunda de Samuel. Desde el verso 1 dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Diga conmigo, por amor a Jonatán. Por amor a Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió: aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de casa de Maquir de Amiel de Lodebar. Amén. Pídale a Dios que le hable esta noche, que hable a su vida. Espíritu Santo, muestra tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tome asiento. Dele la mano al que está al lado suyo y dígale: por causa del pacto. Mire ahora el que está detrás y dígale con ánimo, dígale: por causa del pacto. Cuando hablamos de pacto, estamos hablando de un acuerdo entre dos o más personas. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo que se hace entre dos o más personas. Y la Biblia habla de pacto. Dice que Dios pactó. Dice también que hombres hicieron pacto, pero en aquellos tiempos la costumbre era que el pacto se hacía con sangre o con algún objeto. Y el pacto se convertía en un acuerdo que hacía que la gente que llegaba a ese acuerdo tenía la obligación de cumplirlo. Y más cuando era un pacto por medio de sangre. Donde leímos la Biblia, en la historia de Mefiboset, quizás ya usted la ha escuchado. La historia del nieto del rey Saúl. Mefiboset es un niño que la Biblia dice que nació en el palacio de Israel. Saúl, quien estaba reinando en aquel entonces en Israel, tenía un hijo llamado Jonatán. Y Mefiboset vendría siendo el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Imagínense, el nieto del rey. O sea, Mefiboset es un niño que nace en el palacio con todos los privilegios, en un lugar donde le aseguro que tenía todo por el hecho de ser el principito, el nieto del rey. Imagínense cómo quizás consentía el abuelo a su nieto, como de costumbre, ¿verdad? En Dominicana los abuelos son ñoños, como uno dice, con su nieto, y de seguro acá también. Amén, amén. O sea que de seguro Saúl le tenía ciertos privilegios a su nieto por ser el principito. Pero hay algo, y es que la Biblia dice que a la edad de 5 años, el nieto del rey, el niño que nace en un palacio con todo lo que necesita y pueda desear, con acceso a todos los privilegios que un niño puede desear, entonces ahora empieza a tener un cambio. Y es que la Biblia dice que de repente se armó una guerra en aquel lugar. En aquel entonces en Israel, el pueblo de Israel se vio obligado a pelear. Y Saúl y su hijo salieron a pelear. Y llegó la noticia a Jezreel de que había muerto Saúl y Jonatán. Y la nodriza, que era la señora que nosotros en dominicano le decimos la nana, la que estaba a cargo de cuidar al niño Mefiboset, dice la Biblia que lo cargó y corrió con él. En el momento en que corre con él, se cae.
Y esa caída produce que Mefibosé quede paralítico. Ahora, Mefibosé, por causa de la caída que tuvo quien le cuidaba, quedó paralítico. Pero si usted ve esta historia, se va a dar cuenta de que tiene una semejanza con el Génesis, con el principio. ¿Por qué? Porque al igual que Mefibosé, por causa de la caída que tuvo la mujer que lo cuidaba, que provocó que él quedara paralítico, fue destituido. No podía estar en el palacio. Ahora el nieto que nació en palacio, por causa de la condición en la que quedó, tuvo la obligación de salir, porque era prohibido en aquel entonces que alguien en su condición ocupara un lugar en el palacio. Aunque Mefibosé era nieto del rey, ya no podía estar en el reino. Y así mismo pasa en el Génesis. Hay un hombre llamado Adán, que Dios lo crea, y al igual que Mefibosé, Adán está en un lugar donde tiene todo, en un lugar donde tenía todas las provisiones, todos los deseos que quisiera, lo tenía en ese lugar. Pero en un momento Adán tiene una caída, y esa caída produce una destitución. Diga conmigo, destitución. O sea que Adán perdió la posición que ocupaba por causa de la caída. Y no solo eso, la caída de Adán, voy a ir rápido porque yo sé que hay otro detrás, pero quiero que usted me entienda. No solo eso, la caída de Adán, Adán se convirtió en la nodriza de un Mefibosé. La caída de Adán fue lo que provocó no solamente la destitución de Adán, sino que dice en Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. O sea, que la caída de Adán fue la del mismo Mefibosé con su nodriza, que perdió el lugar de su posición y le quitó el privilegio al hombre de poder habitar en el Edén. Diga conmigo, por causa del pacto. Por causa del pacto. Pero ahora hay un suceso. Y es que el niño Mefibosé, que sabe que nació en un palacio, que a sus 5 años tuvo una caída, que él no sabe cómo se produjo. Él no sabe qué fue lo que le dijeron a la nodriza, porque el niño de 5 años todavía no tiene la capacidad de identificar el problema. Él sí recuerda que jugaba en el palacio. Él sí recuerda que estuvo en un lugar donde tenía todo, pero de repente, dice él, no sé, esa mujer ese día corrió, me dejó caer y perdí la posición que ocupaba. Así mismo lo hemos visto nosotros no sabemos en sí el proceso que tuvo Adán, solo sabemos que sufrimos una destitución por su caída. O sea, muchas veces nosotros nos vemos como Mefibosé, peleando con una situación que desconocemos, pero nos dejaron caer. Aleluya. La persona que estaba en la responsabilidad y el compromiso de guardar a Mefibosé fue la persona que lo dejó caer. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto en esta situación? Estamos peleando con maldiciones generacionales, con caída de otros que no han desterrado, no han destituido del lugar que nos corresponde. Pero qué bueno que Dios te trajo esta noche, que Dios trajo a un Mefibosé para hablarte. Es probable que tú estés peleando cosas que tú desconoces cómo acontecieron. Existe la posibilidad de que estés lidiando una guerra que tú no provocaste, solamente porque alguien te dejó caer, porque el abuelo pecó, porque el tío pecó, porque tus papás pecaron. Pero yo te traigo noticia, Mefibosé. Hay un David en el palacio que dijo, hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia, porque yo hice un pacto. Él dijo, yo hice un pacto con Jonatán, no es por Mefibosé, es por el pacto. No es por la condición de Mefibosé, es por el pacto, es que hubo un pacto. Y ese pacto produjo el regreso de Mefibosé. Yo vine a hablar hoy con un Mefibosé y a decirle que te dejaron caer hubo un pacto.
Le dije que voy rápido. Cuando Dios me dio esta palabra, me habló. Hay gente que están peleando el proceso, que se han visto obligados a habitar en Lodebar. Aleluya. Lodebar indica el lugar de maldiciones. Lodebar es la posición donde muchas veces no hemos visto porque alguien nos dejó caer. Lodebar representa el lugar de destitución, donde tú desconoces por qué estás, pero alguien te dejó caer y fuiste ubicado en ese lugar. Quizás porque cuando niño alguien te abusó, quizás porque tus padres pecaron, quizás por algún pacto que alguien hizo de maldición en tu familia y estás peleando con eso. Pero qué bueno que Dios te trajo esta noche para recordarte que aunque hubo destitución, hubo un pacto en el Calvario, y el reino está diciendo, por causa del pacto que hice por medio de mi hijo, necesito que los traigan de Lodebar. Aleluya. Esta noche para un Mefibosé hay una restitución, hay alguien que vuelve a ocupar el lugar que le corresponde, hay alguien que vuelve a ocupar el lugar que Dios le asignó. Aleluya. Este Mefibosé cuando vuelve llega al palacio, Fluye. él dice, ¿para qué me mandan a buscar? Él sabe que él pertenecía al palacio, él sabe el lugar que le correspondía. Él sabe dónde nació. Él sabe que él jugaba y corría en el palacio. Pero recuerda que un día lo dejaron caer y después de ahí perdió eso. Llama. Pero ahora el rey lo manda a buscar. Y él mismo dice, ¿y quién soy yo para que te acuerdes de mí? El rey le dice, no es por ti. No es por ti. No es por quien tú seas o como tú estés. No es por las condiciones que tú andes. No es por lástima. Es que yo hice un pacto. Aleluya. Vino a memoria. Aleluya. Lucam No es por lo que hiciste, por lo que no hiciste. Es que hubo un pacto. Anón se le manaba. No es por lo que has vivido o no has vivido, es que hubo un pacto. Yo sé que te marcaron con caídas, con hechos, con causa, con traición, pero hubo un pacto. No es que Dios esté teniendo lástima de lo que estás viviendo en Lodebar. Es que hubo un pacto. Y pausé. Es que la sangre que se derramó en el Calvario está proclamando el nombre de un hombre y una mujer que lo llevaron a Lodebar. Y Dios lo trajo esta noche para decirle que desde el reino te están llamando. Mefibosé, tus días en Lodebar terminaron. Fluye. Decirte de parte de Dios que hoy regresas al palacio, pero hay algo que pasó con Mefibosé, y es que no solamente volvió a ocupar el lugar que le correspondía en el palacio, sino que todo lo que perdió durante los años que estuvo en Lodebar, el día que regresó al palacio, el rey le dijo, te lo devuelvo. Llama. Estoy diciendo que la restitución que Dios hace contigo no es solamente volverte Gracias. la ocupación que te pertenece, sino que los bienes que durante años perdiste por causa de estar en Lodebar, Dios te los reemplaza. Amén. Yo vine a decirte hoy que las pérdidas que has tenido durante años terminaron. Se acabó el día de pérdida en Lodebar. Aleluya. Se acabó. Tú sabes que perteneces al palacio. Sí que los días en Lodebar se terminaron, que te dejaron caer. Amén. Que tuviste que abandonar el lugar que te correspondía. Dios hace una restauración. Llama. Él le dijo todo. Fluye. José no sabe cómo perdió la posición en el palacio, pero sí sabe cómo la recuperó. Y fue por causa de un pacto. Te estoy profetizando sobre ti que todo lo que te corresponde, que durante años has estado luchando y no has podido obtener, se acelera. Y hoy Dios te dice, ponte de pie por favor. Aleluya. Hoy Dios te dice, Regresas a ocupar el lugar que te corresponde, aunque muchos digan que tu condición no lo permite, aunque muchos quieran decir que no estás apta para ocuparlo. No es por causa tuya, que hubo un pacto. Es que por ti se pactó en el Calvario, mujer, y hoy te estoy diciendo que regresas a ocupar el lugar que te corresponde y todos los bienes
decirte hoy que el regreso al palacio será el retorno de volver a poseer tu heredad. Me fui, José no solo ocupó llenar el lugar en el reino, sino que todo lo que era parte de su heredad se lo entregaron. Yo te estoy diciendo que por causa del pacto hoy vas a recuperar la herencia que te corresponde. Ponte de pie.